Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña a en vivo, donde hoy tocaremos un tema muy importante para la comunidad, en especial en relación a lo que se conoce como la demencia de tipo Alzheimer. Estamos conmemorando de nuevo el Día Mundial de la Demencia de tipo Alzheimer, que ha generado a nivel mundial un movimiento, una iniciativa para causar un alertamiento positivo, ¿sí? Y disminuir esas barreras que tienen que ver con la cantidad de información que toda la familia y toda la comunidad debe tener alrededor de este tipo de enfermedad. Hoy le acompañamos a ustedes el grupo de neurología de la Fundación Valle de Lili. La razón de tener esta máscara en este momento es porque nos tenemos que proteger todavía ante la pandemia que estamos viviendo, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar hoy a desarrollar el tema. Inicialmente vamos a comenzar con los aspectos clínicos relacionados de la demencia tipo Alzheimer. El doctor Arias comenzará. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos ven desde las redes sociales de la Fundación Valle de Lili. Muchas gracias por estar conectados. Quisiera comenzar a hablar de la enfermedad de Alzheimer, hablando sobre aspectos generales. Lo primero sería la definición. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer o la demencia tipo Alzheimer, como hemos hablado hace un momento? Es una enfermedad neurodegenerativa y progresiva en la cual se comienzan a comprometer las funciones cognitivas del individuo. Funciones cognitivas se refiere a todo lo que es memoria. Esta memoria quizá es la que más frecuentemente se afecta y la que más llama la atención de familiares e incluso de los pacientes. Hay un compromiso también de la función ejecutiva. La función ejecutiva tiene que ver con toda la parte de planeación, de juicio. Por otro lado, se compromete lo que es el lenguaje. La persona comienza a tener un léxico, un vocabulario un poco más restringido de lo usual. Existe también un compromiso en las praxias, o sea, en todas las partes que tiene que ver con los movimientos, con las acciones aprendidas. Y por otro lado también compromiso visoespacial. Visoespacial se refiere a la relación que tiene la persona con su entorno y cómo se mueve, cómo hace sus actividades en torno a esto. También además de esto, también hay cambios en el comportamiento, que estos realmente suelen verse en etapas un poco más avanzadas, pero que de alguna u otra manera están presentes en este tipo de pacientes. Los problemas de memoria son los que más llaman la atención en los pacientes y en los familiares, y quizás es el motivo de consulta que nosotros recibimos con más frecuencia. Estos problemas de memoria tienen que ver con la memoria remota, o sea, lo que es una memoria a corto plazo. ¿Cuáles son las quejas usuales? Que repite varias veces la misma pregunta, que dice varias veces el mismo enunciado, que se le olvida el programa de televisión que acabo de ver, que se le olvida pagar las cuentas. Entonces, todos estos problemas son los que vemos en la consulta. La parte que tiene que ver con la función visoespacial que les mencionaba. Las personas comienzan a tener, por ejemplo, dificultades. El paciente que usualmente parqueaba su carro suele tener problemas, tarda mucho más tiempo en ubicar su vehículo. El vehículo comienza a tener golpes, accidentes usualmente menores. El compromiso del lenguaje, como les comentaba, comienzan a disminuir el volumen o el número de palabras que el paciente usa. Y todos esos problemas que les menciono, la parte de memoria, la parte visoespacial, la parte de lenguaje, la parte de planeación, generan un impacto tal que la persona comienza a disminuir o a tener impacto en su funcionalidad. Y esa es la característica importante. Digamos que aquí hay dos palabras claves que quisiera recalcar. Uno es que es un trastorno progresivo, que va comenzando de más a menos función, y por otro lado,
lo que les comentaba ahora, de que impacta directamente la funcionalidad e impacta la calidad de vida de la persona y pues de la familia, de los que lo rodean. Entonces es básicamente eso. La enfermedad de Alzheimer hace parte de la gran familia de las demencias. Mencionábamos ahorita que se trata de la demencia tipo Alzheimer y realmente esa es la forma en la cual se debería llamar. Una demencia en general se trata de una enfermedad en la cual todas las partes, todas las funciones cognitivas comienzan a disminuir, como lo mencioné ahorita. ¿Qué es lo que pasa en particular en la demencia tipo Alzheimer? Por lo general, lo que inicialmente se compromete y lo que más se compromete, usualmente es la memoria. Hay unas excepciones a la regla, pero en términos generales es lo que más se compromete. Existen otros tipos de demencias, para mencionar algunas, en otras se compromete inicialmente lo que es el lenguaje, en otras se compromete todo lo que es la parte de funcionamiento, sobre todo de la parte de comportamiento, que tienen otro enfoque y tienen otros síntomas adicionales. En general, los trastornos cognitivos tienen una prevalencia y su frecuencia en la población general tiende a aumentar a medida que la persona avanza en edad. O sea, en poblaciones de mayor edad suelen ser condiciones mucho más prevalentes. Y en términos generales, englobando todos los trastornos cognitivos, a la edad de 65 años esos problemas suelen ser alrededor una prevalencia global general de 1 a 2%. A medida que avanza la edad, a la edad de 70, 75 años, esta prevalencia aumenta de un 10 a un 15%, y ya hacia los 90 años ya es mucho más alta, incluso hasta el 40%. Dicho en otras palabras, a los 90 años prácticamente una de cada dos personas va a tener algún problema cognitivo. Ahora, de toda esta gran familia de las demencias, de los problemas cognitivos, sin duda la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente. Alrededor del 70% de todos los trastornos cognitivos se tratan de una enfermedad de Alzheimer. Bueno, hay datos que son muy importantes tener en cuenta. El por qué es tan importante como promover este tipo de iniciativas a nivel mundial y que todos los gobiernos, todos los países tomen unas medidas de salud pública que tiendan a dar una cobertura y una atención integral a los pacientes que tienen demencia tipo Alzheimer y en general a cualquier tipo de demencia. Y es porque el número de casos, dado el envejecimiento poblacional, se está aumentando. Por lo tanto, en este momento se estima que en el mundo hay unos 50 millones de personas solo de la demencia tipo Alzheimer, sin contar las otras formas de demencia, y que en algo así como 20, 30 años tendremos aproximadamente 150 millones de personas con esta condición en el mundo. Por lo tanto, se necesita crear políticas diferentes a las que actualmente tenemos, que generen una inclusión y un nivel más integral de atención a la familia y al paciente, ¿sí?, que tengan esta condición. Si hablamos esto en el número de personas, por supuesto esto está representado en un costo económico muy grande para el sistema de salud, que debe prever todo este tipo de atención integral, ¿sí?, para el abordaje, ¿sí?, comprensivo de esta enfermedad como tal. Por lo tanto, es algo que debe preocupar y debe llevar una planeación estratégica proyectando el impacto que la enfermedad tendrá en las generaciones venideras como tal. Hay un elemento muy importante que podemos considerar ahora, y es que las personas se preguntarán, bueno, ¿qué puedo hacer para prevenir el Alzheimer? ¿Sí? Esto es una pregunta muy común en el escenario de consulta. Todo el mundo piensa, ¿sí?,
que puede haber una pastilla, una vacuna o algo milagroso para evitar el Alzheimer como tal. Y en realidad lo que nosotros recomendamos y se ha demostrado científicamente es que lo que el ser humano debe procurar es mantener ciertos hábitos, ¿sí?, que ayuden a preservar la reserva cerebral, tanto desde el punto de vista cognitivo como desde el punto de vista motor. Esto quiere decir que esos hábitos deben comenzar desde muy temprano en la vida y deben sostenerse a través del tiempo, ¿sí? Es decir, es muy importante, dentro de esos hábitos, lo que se ha demostrado es que las personas deben mantener una alimentación sana. Esa alimentación sana, de acuerdo a los diferentes esquemas, ¿sí?, debe incluir una diversidad de alimentos, no tanto en la cantidad, sino en la calidad, ¿sí?, evitando exceso de grasas saturadas, exceso de azúcares, exceso de harinas, y todo este equilibrio en la nutrición es lo que proporciona finalmente el sustrato para que el cuerpo permanezca sano a través del tiempo. Por supuesto, la actividad física también se ha demostrado que es un hábito de los más importantes en la preservación de la salud mental y cerebral a través de los años. Mantener actividad física, hacer ejercicio con una frecuencia importante a la semana, ¿sí?, es algo que nunca debe desaparecer. Por supuesto, el tratamiento de las condiciones de salud cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, los triglicéridos elevados, deben ser reguladas de manera estricta como una manera de proteger el cerebro. Es decir, estas son enfermedades que afectan la circulación sanguínea en el cerebro. Por lo tanto, si no están controladas, vamos a terminar afectando, ¿sí?, el cerebro de diferentes formas. Y la recomendación es ser muy adherente y ser cumplido con los tratamientos y los chequeos médicos como una manera de protección cerebral. El evitar la obesidad, evitar el sedentarismo, ¿sí? La obesidad es un elemento de muy alto riesgo sistémico, ¿sí?, y también es uno de los factores más importantes, ¿sí?, en el condicionamiento de fallas a nivel de la circulación cerebral a través de los años. Entonces, esta serie de elementos, ¿sí?, como otros dos adicionales, que es el permanecer ocupado, activo mentalmente. El desafío del aprendizaje, de permanecer ocupado, es algo necesario para el cerebro. El cerebro que se ocupa, el cerebro que está motivado en cosas, es un cerebro que va a permanecer conectado, hiperconectado. Eso quiere decir que va a tener una funcionalidad que va a preservarse a través de los años. Lo que se desocupa, lo que mantiene inactivo, se paga. Por lo tanto, la recomendación es siempre permanecer durante la vida laboral, por supuesto muy ocupado, pero viene el periodo de jubilación, que es casi una coincidencia con el momento en el cual el Alzheimer empieza a aparecer, ¿sí?, y las personas se quedan desocupadas. Eso no puede ser. Lo que recomendamos es generar una segunda actividad, aprender cosas nuevas, ¿sí?, mantener una actividad física y ocupacional es muy importante. Y lo último, ¿sí?, como un elemento preventivo que se ha visto en diferentes países, es evitar la soledad. Eso es muy importante, es decir, que las personas, ¿sí?, no estén solas, que busquen grupos, que hagan actividades grupales de diferente orden, recreativo, baile, terapia, todo lo que sea, pero evitar la soledad, ¿sí?, porque finalmente el hecho de poder hablar, de encontrarse, ¿sí?, eso es algo muy, muy importante para el cerebro, que junto a estos otros hábitos que les he dicho, se constituye como una herramienta importante, ¿sí?, para defender la reserva cerebral con la cual vamos a confrontar los años, o sea, de los 50, de los 60 años en adelante. Yo creo que ahora el doctor Arias puede tocar algún aspecto específico sobre tratamiento. Sí, fundamental este tema que acaba de tocar el doctor Orozco, y es, yo siempre digo en palabras textuales, es que hay que mantener muy activo lo que es la mente y el cuerpo. La actividad física sin duda es algo fundamental. Uno diría que
al ser una enfermedad en la que se comprometen funciones cognitivas, la memoria, no tiene nada que ver la parte física, pero realmente tiene mucho que ver una actividad física regular, constante, así como también tiene que ver la parte de mantener activa la mente. Ahora, en cuanto al tratamiento, es importante inicio con la primera premisa, y es que, digamos, no hay un tratamiento curativo. Quiero decir, no hay una inyección, no hay una pastilla, no hay un tratamiento farmacológico que prevenga, ¿sí?, o que cure la enfermedad. No hay tratamiento curativo. Ahora, dicho eso, cuando digo que no hay cura, no quiere decir que no haya nada que hacer. Hay tratamientos farmacológicos y no farmacológicos que nos permiten, uno, tratar de frenar la progresión de la enfermedad, que la enfermedad no avance de una manera tan acelerada. O sea, la enfermedad, desafortunadamente, hagamos la intervención que hagamos, va a tender a avanzar, pero la idea es que en ese proceso sea de la manera más lenta que se pueda, con tratamiento farmacológico y las medidas que hablábamos ahorita, para que la persona mantenga lo máximo su funcionalidad en el tiempo. Por otro lado, también existen tratamientos en cuanto a la parte ocupacional, lo que es la parte de terapia cognitiva. En casa recomendamos, por ejemplo, mucho lo que son los crucigramas, los sudokus, las sopas de letras, la lectura, más la terapia que pueden ya ofrecer de una manera profesional ya la parte de rehabilitación en los diferentes centros. En cuanto a la terapia farmacológica, existen diferentes opciones que retrasan esa fase de la enfermedad. Existen medicamentos, tabletas, vienen en parches, todo eso de acuerdo a cada caso individual. No a todos los pacientes van a responder de la misma manera a un tratamiento que a otro. Todos los casos, en cuanto al tratamiento, se debe individualizar. Si una persona está con algún medicamento, es según la evaluación y el criterio médico de su médico tratante, y es diferente al de la otra persona. Se está estudiando mucho, y realmente son muchos los estudios que se están llevando en curso en la actualidad sobre tratamiento para la enfermedad de Alzheimer, pero repito, pues por ahora sin nada para ofrecer en cuanto a la parte curativa. Bueno, muy bien. Hay un aspecto que es muy importante considerar cuando hablamos del tratamiento integral de la enfermedad, es que esta es una condición que debe comprometer a la familia, a la sociedad y a las políticas públicas. Cuando hablamos de familia es porque finalmente son todos los miembros de la familia que tienen que estar enterados y comprometidos con el manejo del paciente, ¿sí? Aquí no puede existir solo un cuidador, porque finalmente nosotros en el equipo de salud lo que procuramos es que el que cuida, ¿sí?, también tiene que estar atento a su propia salud física y mental, dado que los cuidadores de los pacientes con esta enfermedad tienden a fatigarse, a enfermarse, porque es una condición realmente difícil. Entonces, cuando les digo que es importante involucrar a la familia, a toda la familia, a los amigos, a los vecinos de buena forma, ¿sí?, buscar apoyo en diferentes grupos, instituciones que den educación, que aporten estrategias para el manejo, porque es una enfermedad que guarda cierta complejidad. Por supuesto, es diferente en cada paciente y los tratamientos son personalizados, dirigidos a lo que el paciente tenga y a los síntomas que más estén perturbando la calidad de vida y el estado de la familia como tal. Por lo tanto, esta consideración, ¿sí?, es muy importante, ¿no? Es decir, es una enfermedad que exige la vinculación de la familia y tienen que existir varios cuidadores, ¿sí?, que se turnen, que se apoyen entre ellos, y así a través de estrategias diferentes guiadas por el equipo de salud, las cosas son más llevaderas en una condición que es crónica, durará muchos años,
¿sí? Por lo tanto, esto hay que planear, ¿no? Cada etapa, cada proceso de la enfermedad hay que tenerla en consideración y guardar como fortaleza, ¿sí? Para los años que vienen en el futuro, para tener una mejor atención, cuidando a los cuidadores como tal. Hay una pregunta que siempre se hace, ¿sí? Y hace referencia a que qué tanta herencia, ¿sí? Puede existir alrededor de esta enfermedad, porque hay miedo, ¿no? Hay temores, ¿sí? Respecto a esto. Doctor Arias, ¿qué nos puede decir? Sí, realmente es una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia en la consulta. A ver, y tiene que ver la parte genética. A ver, dentro de los factores de riesgo existe uno de los muchos factores de riesgo tiene que ver con la parte de herencia, y es si la persona tiene como tal un familiar en primer grado con enfermedad de Alzheimer, digamos que sí tiene un poco más de riesgo de desarrollar en el futuro enfermedad de Alzheimer, pero no necesariamente va a desarrollar la enfermedad definitivamente. Ahora, existen poblaciones en las cuales esta incidencia o la presencia de nuevos diagnósticos de enfermedad de Alzheimer entre familias, cuando hay uniones entre familias, entre primos, entre familiares como tal, sobre todo en poblaciones a nivel de Antioquia, sí se ha visto que esa prevalencia de enfermedad de Alzheimer sí es mucho más alta. Pero en la población como tal en general, si bien es un factor de riesgo, no necesariamente el que su padre o su madre haya sido diagnosticado con enfermedad de Alzheimer, necesariamente va a tenerla. Existen algunos estudios genéticos y personas portadoras de ciertos genes que tienen mayor probabilidad, dependiendo de las copias de los genes que porte, de poder desarrollar en el futuro ese tipo de enfermedad. Sin embargo, aquí en nuestro medio realmente no hacemos ese tipo de pruebas de manera rutinaria, y realmente se reserva más para algunos casos como tal de manera experimental. Hay una consideración muy importante y es una pregunta usual, a veces que se genera por miedo o por negación, ¿sí? De esta enfermedad. Y es que la demencia de tipo Alzheimer, como otras, no hace parte del proceso natural de envejecimiento. Es decir, las personas que envejecen exitosamente o envejecimiento sano son personas que conservan, ¿sí? Desde el punto de vista motor y desde el punto de vista cognitivo, una lucidez y una integridad mental. Por supuesto, hay cambios que son naturales, ¿sí? A través de los años, y a mayor edad, pues lógicamente se pierden algunas facultades, pero es una pérdida mínima. Las personas hoy en día pueden vivir más de 90 años y muchas llegan en lucidez completa, ¿sí? Puede que tengan ciertos olvidos, ciertas dificultades menores, pero son personas que tienen autonomía, una integración familiar y social, tienen autonomía en el autocuidado, en muchos aspectos. Entonces, este tipo de enfermedades no hace parte del envejecimiento normal. Hay un concepto muy arraigado en la comunidad, y es que el de la demencia senil realmente es un término que se acuñó hace muchos años, cuando se desconocía realmente qué es lo que pasa o qué pasaba con estas enfermedades en realidad. El espectro de las demencias, como decía el doctor Arias, compromete, no solamente incluye la demencia de tipo Alzheimer, sino que incluye la demencia vascular, es aquella generada por múltiples trombosis que repiten a través de los años. También existe la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson como tal, o demencia de cuerpos de Lewy, ¿sí? Y demencia frontotemporal. Esas son causas específicas, ¿sí? Muy bien definidas, que son enfermedades que aparecen generalmente después de los 60, 65 años, ¿sí? Que es el punto crítico
Y les repito, hay que tener muy en cuenta este factor, dado que el envejecimiento poblacional, ¿sí?, expone cada vez más a las personas, ¿sí?, a el riesgo de presentar una de estas enfermedades como tal. Doctor Arias, ¿qué tipo de análisis, de estudios son necesarios para diagnosticar un paciente con demencia de tipo Alzheimer? Sí, en general, los estudios que se hacen es un estudio general para iniciar todo el enfoque de un paciente con trastornos cognitivos. A ver, se hacen estudios, pero sí quiero dejar claro que realmente un diagnóstico se basa básicamente en la parte clínica, en los síntomas, en lo que manifiesta el familiar y lo que vemos como tal en el paciente. Digamos que en eso se basa en gran parte el diagnóstico. Ahora, con eso en mente nos apoyamos en ciertos estudios paraclínicos para orientarnos un poco más en el diagnóstico, descartar unos diagnósticos diferenciales, o sea, otras enfermedades que pudieran estar explicando estas quejas. En general, estudios que hacemos son para diferenciar enfermedad de Alzheimer de otro tipo de enfermedades que puedan explicarlas. Siempre hacemos, por ejemplo, una imagen cerebral, descartamos que no hayan problemas metabólicos, como por ejemplo la tiroides. Cuando hay hipotiroidismos muy marcados, pueden manifestarse, o una de las manifestaciones suelen ser problemas cognitivos. Cuando hay disminución, hipovitaminosis B12, de la vitamina B12 baja, una manifestación puede ser también problemas cognitivos, y para esos casos particulares, pues el tratamiento va dirigido a dar la suplencia que se necesita. Hacemos también lo que son unas pruebas cognitivas o pruebas también conocidas como neuropsicológicas, en el cual ya evaluamos ya de una manera muy objetiva las diferentes ejes de la parte cognitiva, todas las funciones cognitivas que hablábamos al principio, de la memoria, compromiso visoespacial, el lenguaje, la función ejecutiva, entre otros, se evalúan con diferentes tests para tratar de tener una aproximación lo más acertada posible, porque a veces con la entrevista es difícil precisar algunos ítems, y sobre todo para el seguimiento que vamos a hacer más adelante. Existen también otras pruebas por medicina nuclear que también se pueden llegar a hacer. Existen pruebas también en estudios de líquido cefalorraquídeo que nos ayudan a caracterizar un poco más, a pulir un poco más el diagnóstico para diagnósticos ya muy precisos. Pero en general, como tal, el diagnóstico, insisto, se basa en lo que es la parte clínica, los síntomas y signos que le vemos al paciente ya dentro de la consulta. Los exámenes son solo para descartar o confirmar una impresión diagnóstica. A toda nuestra audiencia que nos acompaña, están llegando muchas preguntas, siéntanse en la tranquilidad de hacer la pregunta que quisieran. Yo sé que alrededor de este tema existen siempre muchas inquietudes, ¿sí?, a nivel intrafamiliar, que podríamos resolver a través de este espacio. Intentaremos darle solución a todas las preguntas que el auditorio nos está haciendo, o sea que con toda tranquilidad esperamos que nos sigan haciendo llegar sus preguntas como tal. Esta pregunta es muy importante para el doctor Arias, que nos ha hablado con mucha precisión de la parte clínica. Es decir, ¿cuándo debemos sospechar una enfermedad de Alzheimer? Una persona de un momento a otro empieza a tener ciertos señales de alarma. ¿Cuáles son esas señales? ¿Qué es lo que la familia debe empezar a preocuparse para asistir a una consulta? ¿Qué es lo que habitualmente sucede en la consulta? ¿De qué se quejan las personas? Sí, claro, excelente pregunta. El principal motivo de consulta suele ser las quejas en la parte de memoria. Es, digamos, lo que más llama la atención. Ahora, como les mencionaba anteriormente, también hay otras cosas que hacen parte también de la enfermedad de Alzheimer, pero realmente
es realmente la memoria. ¿Cuál es el signo de alarma? Es que esas quejas, llámense memoria, llámese lenguaje, llámese la capacidad de planeación o de raciocinio, o por otro lado también cambios en comportamiento, si alguna de estas situaciones altera la funcionalidad del paciente, de la persona, hace que su comportamiento y que su comportamiento en la sociedad o su funcionalidad dentro de una casa, dentro de un ambiente cambie, es un signo de alarma que hay que prestarle realmente mucha atención. Si ese olvido, por ejemplo, ya se le está manifestando en que, por ejemplo, se le olvida pagar una cuenta, o que se le olvida, por ejemplo, la clave del cajero para sacar su pensión, ¿listo? Eso pues es realmente un signo de alarma que hay que tener en cuenta. Sin embargo, los familiares deben estar muy atentos a mirar en qué punto la persona comienza a tener esas quejas. ¿Cuál es el punto en el que mi abuelito, mi abuelita, ya la memoria ya tal vez no era como antes y que eso lo esté impactando en las actividades de la vida cotidiana? Ok, hay una pregunta de los asistentes que dice, dependiendo del tipo de demencia, si sea una demencia tipo Alzheimer o una demencia frontotemporal, hay diferentes medicamentos para esta condición, y aquí es muy importante definir que siempre los tratamientos son muy personalizados, dado que dentro del diagnóstico de demencia tipo Alzheimer hay variantes de la enfermedad. O sea, la demencia de tipo Alzheimer no es solamente una forma de demencia, no es solamente un tipo de síntomas. La demencia de tipo Alzheimer tiene diferentes formas de presentarse. Igualmente, la forma como evoluciona a través del tiempo es distinta, ¿sí? Y también depende de muchas condiciones de salud que acompañan. Si la persona adicional a la demencia tipo Alzheimer tiene problemas circulatorios, ha tenido trombosis, es hipertensa, es diabética, mal controlada, seguramente vamos a tener un impacto mucho mayor de su enfermedad como tal. Entonces, los tratamientos, ¿sí?, deben estar enfocados, como ya les decía el doctor Arias, no tiene un objetivo curativo porque no tenemos disponible curación hoy en día, sino que tenemos que identificar los síntomas predominantes y de mayor impacto que se estén presentando. Igualmente sucede con la demencia asociada a Parkinson, con la demencia frontotemporal, ¿sí?, donde el perfil de los síntomas es muy variable. O sea, hay variantes de la misma enfermedad cuyos síntomas obedecen a un tipo distinto de afectación cerebral, por lo tanto los tratamientos también deben ser distintos. Hay medicinas que se usan en común, ¿sí?, para las diferentes formas de demencia, porque hay síntomas comunes. Entonces, ahí donde pueden encontrar coincidencia, pero la diferencia tiene que ver con el individuo. Es decir, hay personas que les fue bien con X medicina, pero al otro paciente no le fue bien, la dosis será distinta, la combinación de las medicinas será distinta, ¿sí? Insistimos mucho en todos los medicamentos que los pacientes terminan tomando, no solamente para el tratamiento de la demencia y sus diferentes síntomas, sino porque tienen otros factores o otras enfermedades que también requieren tratamiento. Y ahí hay un llamado de atención muy importante, y es que finalmente el tratamiento comienza el día con muchas pepas y termina con muchas pepas para diferentes enfermedades, y esto genera realmente un desconcierto, ¿sí?, a veces una confusión, y a veces genera unos problemas muy serios, y es la presencia de efectos adversos por medicinas concomitantes. El consejo es que finalmente para el tratamiento de los síntomas de la demencia se pueden utilizar uno o varios medicamentos, eso depende de cada paciente. Pero como también hay otras enfermedades que requieren uno o varios medicamentos, ¿sí?, es muy importante que todos los miembros de la familia, porque el paciente no siempre tiene el recuerdo de qué es lo que toma, y tampoco puede estar pendiente de lo que toma, porque acuérdense que hay problemas de memoria, por lo tanto no podemos confiar
en el paciente la toma y la adherencia al tratamiento. Entonces, toda la familia tiene que tener carteleras, agendas, bueno, donde quieran, un detalle apropiado de las medicinas que el paciente está tomando. Cantidad, nombre, horario, ¿sí? Muchas medicinas no se pueden suspender de manera abrupta, hay que tener una planeación del suministro de los medicamentos como una manera de evitar esas interrupciones súbitas de las medicinas, ¿sí? Es importante que los médicos reciban un registro de todo lo que se toma para vigilar los cruces negativos que pueden tener los medicamentos, ¿sí? Y esto es lo que facilita finalmente, ¿sí?, el mejor control de los síntomas. Insistimos, el tratamiento de cada enfermedad es personalizado, ¿sí?, y obedece a los síntomas más impactantes o llamativos que el paciente tenga. Hay alteraciones que también aprovecho para resolver otra pregunta, y es, ¿qué pasa con el comportamiento en la demencia? ¿Sí? Tanto la demencia de tipo Alzheimer como otro tipo de demencias pueden tener problemas del comportamiento. A veces se presentan conductas extrañas, se presentan ideas, delirios, alucinaciones, ¿sí?, ideas extrañas, paranoides, celos anormales. Todo esto hace parte de la enfermedad, o puede hacer parte de la enfermedad, no en todas las personas, pero ese inventario de este tipo de síntomas que pueden suceder de día o de noche, porque ese inventario de síntomas debe ser las 24 horas. La idea es que el paciente esté acoplado a las rutinas de la familia, es decir, que tiene que tener descanso nocturno como la familia, pero a veces hay problemas de comportamiento nocturno que deben ser reportados como tal, ¿no?, para tomar las medidas oportunas en el tratamiento como tal. Hay otra pregunta importante, ¿sí? El doctor Arias dice, ¿a partir de qué edad se puede presentar o qué tan temprano se puede presentar la demencia de tipo Alzheimer? Usualmente se comienza a presentar alrededor desde los 60 años. Es como en términos generales la edad de inicio mucho más frecuente, que con más frecuencia se presenta, perdón. Desde los 60 a los 65 años es cuando más casos se comienzan a ver, y a medida que avanzan en edad, pues esto comienza a ser mucho más prevalente. Hay algunos casos, pero esto es la excepción a la regla, en que se pueden presentar a edades más tempranas, hacia los 55, 50 años, pero son casos realmente muy puntuales. En términos generales, desde los 60 a 65 años comenzamos a ver esta enfermedad. Ahora, yo quisiera agregar algo en cuanto a la pregunta anterior, y es que es fundamental lo de los síntomas asociados a la enfermedad de Alzheimer, no solo la memoria y la parte cognitiva, sino, como mencionaba el doctor Orozco, toda la parte de síntomas neuropsiquiátricos. Importantísimo, y estos incluso a veces pueden preceder toda la parte de deterioro cognitivo, lo que es cambios en el estado de ánimo, depresión, a medida que inicia la enfermedad, apatía, el aislamiento que suele tener si ha sido una persona que toda la vida ha sido muy socialmente activa, el alma de la fiesta, y comienzan a notar esas fallas, la persona suele tender a aislarse. Y una característica muy importante de los pacientes con enfermedad de Alzheimer es que muchos no reconocen su propia enfermedad. Eso lo llamamos en la clínica como anosognosia. Son pacientes anosognósicos que no tienen insight ni reconocen su propia enfermedad. Eso es un problema en el sentido que a veces el paciente, al no reconocer su propia enfermedad, no va a ser fácil meterlo en un plan terapéutico, porque el paciente, como no se va a sentir enfermo, le va a decir al familiar para qué se toma esa pasta, para qué va a esa terapia, si él está absolutamente perfecto. Y suelen tener muchas excusas para no hacer o para escudarse un poco de las fallas que están teniendo.
Entonces suelen con mucha frecuencia decir, es que a mí se me olvidó eso porque realmente es que eso no es importante. Entonces a todos realmente le van sacando una excusa. También es importante todos los problemas familiares pues, que eso puede llegar a tener, porque pueden, a medida que avanza la enfermedad, esos problemas suelen ser un poco más prominentes. Estos pacientes suelen tener comportamientos celotípicos, con muchos celos con sus parejas, e incluso ya en etapas mucho más avanzadas las alucinaciones. Entonces, esa es la situación. Ahora, eso puede impactar directamente lo que son las relaciones interpersonales dentro de la familia. Entonces, miremos que esta enfermedad va mucho más allá de solo como tal un problema específico de memoria, sino puede alterar tanto la funcionalidad de la persona como de las personas que lo rodean, de la familia. Y ahí es donde debemos actuar para dar un tratamiento integral al paciente, pero también estar muy vinculados con la familia. La familia es parte, eje esencial en el tratamiento. Okay. Hay un aspecto que siempre se debe considerar y debe ser un diálogo abierto, ¿sí? Muy transparente a nivel de la familia, con el apoyo del equipo de salud, y es que hay implicaciones legales de este proceso. Por lo tanto, la recomendación es que de manera temprana, ¿sí?, la familia organice aspectos legales, administrativos, ¿sí?, cosa que más adelante, ¿sí?, no haya prisa y sorpresas. Entonces, ante este tipo de enfermedades, ¿sí?, toda la familia tiene que estar, tiene que conocer, ¿sí?, determinar en cuánto tiempo va a cambiar o va a aparecer. Esto es muy difícil. Les repito, esto es una cosa muy personal. Hay individuos que su enfermedad progresa rápido, en otros es muy lento. Hay personas que conservan todavía facultades y autonomía hasta muy avanzado el proceso, ¿sí? Hay personas que rápidamente pierden la capacidad para autodeterminarse o tomar decisiones importantes. Entonces, ante esa incertidumbre, lo más sensato es que la familia llegue a un acuerdo rápido para asegurar, ¿sí?, todos los aspectos legales que giran alrededor de la familia y del individuo como tal. Hay un elemento muy sensible y que surge por el riesgo que existe cuando se presenta esta enfermedad y el paciente todavía conduce vehículo. Hay una observación muy importante. Conducir vehículo, ¿sí?, y más aún en estas ciudades un poco desorganizadas en elementos de tráfico, es un reto para el cerebro. Son muchas las variables que hay que tener en cuenta cuando el proceso de conducción se realiza. Por lo tanto, es pertinente, es seguro, ¿sí?, que las personas, en un acuerdo con la familia, decidan en algún momento, y ojalá temprano, dejar de conducir. Ahí hay dos elementos. Uno, que a veces falla en la orientación, o sea, hacia dónde voy, dónde estoy, ¿sí? Y eso, pues lógicamente, es fácil perderse, que inclusive a veces sin conducir vehículos, simplemente caminando, se pueden desorientar en el vecindario o en un lugar aparentemente conocido. Y lo otro es que el proceso mecánico o ejecutivo de conducir implica también dominar simultáneamente muchas variables mecánicas que tienen que coexistir con el análisis que se hace del entorno. Entonces pueden existir accidentes y empiezan a suceder incidentes menores, dificultades mínimas en cosas que antes se hacían de manera o con soltura. Por lo tanto, ese es otro de los acuerdos a los cuales hay que llegar de manera temprana, es entregar las llaves por seguridad, ¿sí?, y no correr riesgos como tal. Hay una pregunta también del auditorio que dice que si las diferentes tecnologías que hoy en día tenemos disponibles, partiendo de este juguetico, sí pueden causar Alzheimer. O sea, que si el uso de esto genera un riesgo para el cerebro, si es una amenaza. Realmente no, ¿sí? El hecho de que estos sistemas nos permitan registrar información de diferente orden, ¿sí?, que ya no la aprendemos de memoria,
¿sí? No tiene una implicación negativa sobre el cerebro. Al contrario, ¿sí? Trae más información, ¿sí? Nos permite tener acceso a más fuentes, ¿sí? Que permiten leer, entretenerse, jugar, que también estimulan ciertas áreas cerebrales. Hay muchas plataformas disponibles a través del computador o de la tablet o del celular que sirven para hacer terapias, ejercicios, diferentes tareas o estrategias, y son realmente útiles. Es como todos los sistemas, ¿no? Es saber utilizarlos, saber optimizar, ¿sí? A nivel familiar, las personas jóvenes tienen la tarea de enseñarle a los mayores a utilizar estos sistemas, no solamente para que se comuniquen, sino para que aprendan, para que repasen, para que vean películas, para que vean videos, para que escuchen música, ¿sí? Para que tengan textos que leer, para jugar, ¿sí? Es decir, estos sistemas no son lesivos para el cerebro, bien utilizados pueden enriquecer y generar actividades que estimulen la función cerebral, además de tener otras funciones, ¿no? La alarma para recordar la toma del medicamento, comunicarse con la familia, verse con videos con la familia que está distante. O sea, son muchos más los beneficios, ¿sí? Que los riesgos que puede tener esta tecnología. Por supuesto, bien usada, ¿no? Ir hablando distraído por el celular, si una persona tiene fallas de atención, pues lógicamente es un riesgo como tal. Ahora, el aprendizaje de estos sistemas, como del computador, termina siendo un reto para el cerebro, ¿sí? Y también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, las personas han podido aprender el uso de la tecnología, lo pueden usar para llamar, lo pueden usar para mandar un mensaje, lo pueden usar para comunicarse por video, ¿sí? Las personas, es decir, tienen ese reto que hace años no existía. Hoy en día, saber utilizar un cajero electrónico, recordar la clave, es un reto para el cerebro, ¿sí? Usar estas tecnologías también es un reto para el cerebro. Por lo tanto, todo termina siendo, ¿sí? En el contexto importante, siempre y cuando su uso sea apropiado, sea dirigido, haya acompañamiento en el uso de la tecnología, ¿sí? Y haya una vigilancia sobre ciertas situaciones que se pueden dar, riesgos, por ejemplo, en las plataformas digitales, en los bancos. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de las cuentas, de las claves, del acceso a los cajeros, porque ahí hay situaciones de dificultad ante la delincuencia que nos acecha. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta y más bien verlo de manera positiva y acompañar a la persona para que utilice las plataformas de manera suficiente. Hay otra pregunta, doctor Arias. ¿La hipertensión y la diabetes tienen relación con el Alzheimer? Bueno, la respuesta es en general sí. Digamos que todas las enfermedades que tienen cierto impacto cardiovascular, o sea, que pueden llegar a tener algún efecto de lesión endotelial de los vasos sanguíneos, potencialmente pueden ser un factor de riesgo para llegar a desarrollar enfermedad de Alzheimer. Si llega a haber daño vascular en el futuro, es un factor de riesgo. Digamos que no es algo directamente relacionado con la parte específicamente neuronal, pero sí tiene que ver con la parte de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. Ahora, adicional a eso, ¿qué otros factores de riesgo hay para desarrollar Alzheimer? Entonces traigo a colación la edad. Entre mayor edad, ya lo hemos tocado en varios puntos de la charla, es un factor de riesgo para presentar enfermedad de Alzheimer. Cualquier enfermedad que impacte directamente la parte cardiovascular, antecedentes de traumas craneoencefálicos también pueden llegar a ser como un factor de riesgo para enfermedad de Alzheimer. Entonces, pues esos son las cosas que pueden llegar a afectar. Complementaria a esa pregunta, doctor Arias, ¿el compromiso por género entre el hombre y la mujer es igual o es diferente? Cambia un poco, suele ser más frecuente, más prevalente en mujeres. Si bien la diferencia es poca, en términos generales, en estudios
estudios poblacionales, perdón, que se han hecho, se ha visto que sí es un poco más frecuente en mujeres que en hombres. Sí, sin duda. Sí. O sea, algo adicional y es que esta enfermedad está presente en todo el mundo, en todas las culturas, en todos los países, es decir, no respeta a nadie en la población, ¿sí? Por lo tanto, de ahí la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, es crear unos planes específicos en todos los países, ¿sí? Para generar un plan de atención específico para la demencia, pensando en las generaciones futuras. Políticas públicas, esperamos que Colombia se pueda adherir pronto, ¿sí? A este tipo de políticas, pensando en la salud futura de la familia. Preguntan que si las medicinas, ¿sí?, se deben tomar por largo tiempo, que las que se utilizan en la demencia, doctor Arias. Sí, son medicamentos que se deben tomar a largo plazo con la idea de, como lo mencionaba, frenar un poco la progresión de esta enfermedad. Hay diferentes medicinas que se suelen usar en diferentes estadios de la enfermedad. Sin embargo, se deben puntualizar unas cosas. Cuando hay ya, por ejemplo, enfermedad ya en una etapa muy avanzada, un paciente realmente muy comprometido, en el cual ya definitivamente el dar medicamentos no necesitamos frenar un poco más la enfermedad, la progresión de la enfermedad, y buscamos por otro lado disminuir la polifarmacia, o sea, la cantidad de medicamentos, está indicado retirarlos. Pero en las etapas iniciales y etapas intermedias de la enfermedad, son tratamientos que están realmente diseñados, estos medicamentos farmacológicos, para dar a largo plazo. Tener en cuenta, por supuesto, toda la parte de interacciones y que incluso pues, pueden tener efectos secundarios. Entonces es importante estar monitoreando en controles a ese tipo de pacientes que tienen esos medicamentos por tanto tiempo. Okay. Hay una pregunta que dice que si la enfermedad de Alzheimer se asocia con la enfermedad de Parkinson. A ver, son dos enfermedades neurodegenerativas de causa diferente. Cada una se debe a la acumulación anormal de ciertas proteínas en el cerebro, pero son distintas. Es decir, a grosso modo, la enfermedad de Parkinson se reconoce más como una enfermedad de movimiento que tiene otro tipo de síntomas y que tardíamente algún porcentaje puede tener cambios en el proceso cognitivo, que es muy diferente a la enfermedad de Alzheimer, dado que se compromete en otras zonas del cerebro. Y en la enfermedad de Alzheimer, el paciente, el compromiso del movimiento, de la marcha, del equilibrio y todo esto, en las etapas tempranas no está afectado. Esa es básicamente la gran diferencia que existe, ¿sí? Aunque a veces hay perfiles clínicos un poco confusos que nos cuesta trabajo, y es porque pueden haber combinaciones de enfermedades, sobre todo, como les decía ahora, si las personas tienen fallas circulatorias, también eso nos puede complicar un poco el espectro y los síntomas de la enfermedad como tal. Me preguntan sobre el tratamiento de los problemas del sueño en la enfermedad de Alzheimer. Sí, específicamente, ¿qué se puede presentar y qué se puede hacer para tratar los problemas de sueño en los pacientes cuando están inquietos en la noche o no duermen y hay problemas de conducta? Claro, por supuesto, hay tratamientos sintomáticos para mejorar la parte de sueño, y es un tema que realmente es crítico y que debe ser una prioridad en el tratamiento. Si bien el tratamiento es fundamental, un tratamiento que retrase un poco la progresión de la enfermedad, el otro eje del tratamiento es el manejo de los síntomas, y quizá ambos son igualmente importantes, porque es que los síntomas son los que realmente nos van a dar calidad de vida tanto al paciente como al familiar. Si un paciente no está durmiendo bien, comienza con deprivación de sueño, en las noches suelen atenderse a agitar más.
Entonces sucede un círculo vicioso en el cual no duerme bien en la noche, entonces de día se torna muy somnoliento, duerme de día, vuelve a llegar la noche, entonces como durmió todo el día, ya no duerme la noche. Entonces hay tratamientos médicos farmacológicos para evitar esa situación, para darle tratamiento óptimo, por supuesto supervisados, formulados por un médico, pero también se deben dar otras medidas de higiene de sueño. Hay que evitar medicamentos o también alimentos que puedan interferir con el sueño. Si el paciente toma mucho café en horas de la tarde o bebidas estimulantes, té negro, que tiene mucha cafeína, hay que evitar no darlos en la noche o en la tarde-noche, sino darlos en la mañana. Y medidas de higiene de sueño, en lo posible evitar las siestas, en lo posible evitar el cigarrillo en horas de la tarde o tarde-noche, porque la nicotina, al ser también un estimulante, pues puede evitar que la persona pues pueda dormir bien. Siempre que hayan esos problemas, sí se deben consultar directamente al médico, porque uno piensa que no, pero realmente impactan de manera importantísima a la familia. O sea, no duerme ni el paciente ni el familiar, y el familiar es el que trabaja, entonces puede llegar a ser devastador en una familia. Hay otra pregunta, dice que si las migrañas tienen relación con la enfermedad de Alzheimer, y realmente no, son dos condiciones totalmente distintas. La migraña es una enfermedad más de mujeres en personas jóvenes, algunos hombres también la sufren, sí, pero realmente no es un factor de riesgo ni se relaciona con la enfermedad de Alzheimer como tal. ¿Sí? Bueno, doctor Arias, ¿alguna pregunta o inquietud final para dejar a la comunidad? Bueno, realmente, ¿qué debemos saber o conclusión de esta charla? Cualquier deterioro en la parte cognitiva, en la parte de memoria o cualquier cosa que impacte la funcionalidad de un familiar, se debe consultar. Ahora, siempre hay que tener en cuenta también que todas las personas, todos los pacientes son diferentes, incluso pacientes con el mismo diagnóstico, edades similares, muy amigos o incluso familiares, son diferentes. Entonces hay que partir de esa premisa. Si una persona tiene un tratamiento, no necesariamente el amigo va a tener el mismo tratamiento. Hay que, como siempre, individualizar el tratamiento. Y por otro lado, fundamental, esto no es solo la enfermedad solo y el paciente, sino realmente está todo el apoyo familiar, todo el entorno, los cuidadores, que también hacen parte de la enfermedad y los cuales también deben tener apoyo y pues deben ser parte activa, parte fundamental de este proceso de enfermedad. Bueno, por último, recordarles que la demencia de tipo Alzheimer, como otras demencias, no hacen parte del envejecimiento normal. No oculten, no enmascaren, ¿sí?, a la persona que puede estar desarrollando síntomas, porque eso retrasa la intervención y hace más difícil el proceso. Es un diálogo abierto dentro de la familia y con el equipo de salud, colocando con claridad todos los síntomas que estén afectando el impacto en la calidad de vida, ¿sí?, para que nosotros podamos ayudarles de la mejor manera. El equipo de salud que se encarga de esto es un equipo muy amplio, ¿sí? Cada uno tiene un papel específico, se vinculan muchos profesionales del área de la salud que finalmente tienen que aportar en el control, en el manejo integral de esta condición, y eso es lo que ha tenido mejores garantías en el resultado final de los pacientes como tal. Y recuerden, actividad física, buena alimentación, mantenerse ocupados, no estar solos, agrúpense, afíliense a grupos para hacer muchas actividades, que el cerebro lo que necesita es moverse y estar ocupado. Y así le garantizamos una mejor salud a nuestro cerebro para los años que vienen.
Yo